¿Cómo que es normal? Claro que es normal si no estamos haciendo nada. La estamos leyendo para nosotras, no para ustedes. Entonces, ¿qué hago si creo que mi novio me está poniendo los cuernos? Amada mía, dame tus manos. esto es el canal de tarot. Estamos aquí, abrimos la publicidad. Nos encontramos aquí a las... ¿Qué hora es, coño? Vale, vuelvo a empezar. Buenas noches, mis queridos y queridas. Nos encontramos en este canal juntos de la mano y hoy nos hemos traído a una de las mejores tarotistas de Galicia. Aquí tenemos a Michelle Eloísa para que hoy nos diga y nos hable de nuestro futuro. Quiero recordarte que esto es libre de energías y quiero que te sientas a gusto. En vez de Just Chatting, Just Tarot. Continúo, estoy abriendo el canal. Ok, No sé. tienes que barajar. No, ya. No, déjame Es que terminar. Nos encontramos a las 12 horas en España, 1 hora menos en Canarias, 5 horas menos en Argentina, 5 horas menos en Brasil y así sucesivamente con tu país. Tú lo sabrás, yo no. Bueno, vamos a empezar con nuestra compañera que nos va a indicar cómo tenemos que empezar. Le damos el pase a nuestra compañera. Ok. Tienes que barajar las cartas y pensar A todo esto... en ese viaje Un a momento. Miami. Por favor, el precio sale aquí en la letra pequeña. Por favor, suscríbete por 10. Suscríbete si No, quieres que paremos de hacer esto. Tiene que ser rápido. Suscríbete si quieres que paremos de hacer esto. Gracias. Es suscríbase y done todo su... Done todo su... Vale, ok. Cambiamos tema de Ibiza a nivel tarot. No. Yo también voy a preguntar por irme de viaje o no. Ay, ¿qué le pasa a mi pelo? Es que esta luz es muy fuerte. La presentadora se fumó algo. Calla, silencio, me estoy concentrando, chat. Tienes que sacar 3 cartas y dármelas en la mano. Vamos a ver qué te dicen esas cartas sobre tu viaje. Es que, bueno, sigo pensando, pero imagínate a alguien que entre de primeras y diga, hostia, voy a meterme en un directo de Jessie Beach. Nosotros. Tengo que barajar y pensar en mi viaje. Cállense. Ya está. Ah, son 3 o no. Sí. Yo seguía pensando cosas. No, a ver, pues si pensaste algo que no es el viaje, va a salir en la carta. No, digo pensando cosas del viaje. Seguía vale. pensando. Vale. Ok. ¡Vamos allá, gente! Buenas, nos encontramos en el pase inicial. Aquí comienza el ritual. No. Aquí empieza la sesión. Espero que te sientas acompañado, por favor. Te damos un tiempo, cójase su botella de agua, sus palomitas y disfrute de este canal. Gracias. Tengo los labios rojos. Fuck. La primera carta nos ha salido Uf, 9 de basto. 9 de bastos sin ojo. Es la primera vez que veo esta carta. Algo pinta mal. Es la primera vez que veo esta carta. No tiene ojo. 9 de bastos. Al revés. La siguiente carta
6 de oros. Es que las cartas son unas monadas. Lo siento, las vibraciones. Me siento que estoy en la iglesia. Jess va a regresar sin ojo. Ay, no me digas 5 eso. de espadas también sin ojo, Jessica. Ay, no me digas eso. Mira. Ay, no me digas eso. 5 Eso de significa, espadas. eso significa que hay algo bueno viene, que es visionario. Es enfocado en algo bueno. Ahora te lo Porque el leo. ojo lo ve. Ojo que Es todo que lo ve. ustedes se creen que yo me sé estas vainas. No, yo las tengo que leer en el librito que viene. Esto no es publicidad. Es que esto es muy bueno. No. A ver. Esto es como un juego. Esto yo no lo hago Es por como... las gafas sin cristal. Claro, pues sí, fíjate. No me las voy a poner. Allí. Voy a decir que me las ponga y me den en un ojo. Con una... Ok, esto no lo hagan en casa porque esto es un juego que tengo yo para hacer preguntas y Significa ya. que el viaje le costará un ojo de la cara. Ay, no me Yo digas esto no lo nada. hago en serio, ni soy bruja ni nada, ¿ok? Entonces te había tocado 9 de bastos. Vamos allá. Todo por culpa de las gafas. De repente me vienen unas gafas sin cristal y ahora me sale eso. Atenta a lo que dice la carta. Coches, la más amada. La voy a traducir también. No la voy a traducir porque hay palabras muy chungas que no sé qué dice. Bueno, gente. Bueno, este es un canal totalmente españolizado. Disculpe si usted se encuentra en otra nacionalidad. Te lo voy a traducir. En sin chin chin. Déjame leer. El 9 de bastos, que salió sin ojo, de hecho le salió el 9 de bastos sin ojo invertida, el 6 de oros bien recta, pero es un gato normal, y luego la última también salió sin ojo invertida. Ojo. Y pone: existe oposición y tal vez el planteamiento no es correcto y los objetivos son poco realistas. Llegar a un compromiso podría ser la solución. Es lo que ha dicho la carta. No entendí. Yo tampoco. ¿Qué podemos investigar de esto? Se apagó la vela. Si te digo que eso no lo puedes hacer, Es verdad. de hecho yo dejaría de jugar. Ahora. Sí, eso no lo puedes hacer. Jessica, ¿cómo apagas la vela mientras estamos haciendo esto? O sea, ahora el demonio puede aparecer. ¿Estoy maldita? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Bueno, supongamos que no va a aparecer nada. No va a pasar nada. Yo tengo aquí el nudo de bruja, estoy protegiendo a Jessica de todo lo malo. En verdad me protejo a mí misma con esto. A ver, voy a seguir, no pasa nada. Vamos a fingir que la vela sigue funcionando. ¿Ok? ¿Vas a escuchar tu siguiente carta? ¿Quieres escucharla? Sí. ¿O quieres parar? Quiero parar. ¿Quieres parar? Sí. ¿Por qué? Sí, quiero parar. No me está gustando esto. ¿Por qué? ¿Porque apagaste la vela? Sí. Ay, Jessica, que no, que es coña, no lo sé. La vela es para dar el ambiente. Quiero parar. No, me da miedito. Esto es un juego, Jessica. Esto yo no lo uso por... No voy a leer tus cartas, te las vas a olvidar de ellas. Es que me da miedito. De hecho, mira, te las voy a leer yo, pero no las voy a leer en el chat. Da igual, puedes quitarlo. De hecho, la carta del medio era buena. Fíjate. Bueno, depende de lo que haya pensado. Mira. Se recupera la fe tras un periodo de dificultades. Eso es por tu viaje. La cooperación y el trabajo en equipo benefician a todos en temas de negocios y relaciones personales. ¿Cómo leílo otra vez? La cooperación y el trabajo en equipo benefician a todos en temas de negocios y relaciones personales. Okay. Alcanza el éxito en temas mundanos, pero consciente de lo que se siente al estar en el otro extremo. Debería ser generoso con los demás. Ok. Te está diciendo algo bueno, que vas a ir y vas a
No sé explicarlo. Ok. Que vas a recapacitar. ¿No te dijo nada malo hasta ahora? Y no te voy a leer la última. No, léelo. O si no la leo yo. No, no dice nada malo. No hay pollas esta. Es... ¿Cuál era? Esta. Están al revés, pero vale. No. La leí mal. Estoy leyendo bastos y es espada. Pero estaban así. Sí, lo sé. Era la que me faltaba. Todo mal. Todo mal. Estaba leyendo otra, yo toda asustada, y resulta que es que tengo dislexia. Estaba leyendo 5 de bastos y es 5 de espadas. No pasa nada. ¿Mal? A ver, bueno, vale, no es malo. Simplemente dice que vas a estar un poco triste. No, la derrota le ha dejado magullado y ansioso. Pesimismo, pensamiento negativo. Literalmente hace 2 semanas estaba literalmente así. Ahora... Pero no te está hablando del pasado. Pero... Que no pasa nada. ¿Quieres hacérmelo a mí? ¿Quieres hacértelo? Quiero Espérate, que me lo hagas. tengo que... Voy a tranquilizarme y voy a poner un tema para... Sí, para dejamos calmar. de hacerlo, da igual. No, te hacemos aquí, te hacemos aquí. Que no, que da igual. Si yo no me voy a ningún lado. Esto era joke. No sé por qué no quieren darte la oportunidad. Haces que me motive y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que tú repitas tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y regamos con la situación? Guau, ¿tú sabes poner...? Dale, que lo hacemos. Bueno, luego lo hacemos si quieres. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú sabes poner la vista borrosa? ¿La vista borrosa? Sí, en plan, estar mirando y ponerla borrosa. Y ahora mismo veo borroso. No leo el chat. No sé qué está consciente. ¿Ves? Yo creo que es algo de los ojos. Algo me estaban diciendo. Pero te encanta. ¿Algo de los ojos? Sí, los ojos sueltos, eso. Que no, que simplemente a lo mejor te dicen las cartas que te andes con ojos. Gente, estas cartas lo venden, esto de aquí lo venden en una librería. Hay una parte del tarot en la librería para gente que le gusta estas cosas, para la gente que disfruta no de la brujería, de que creen estas cosas, ya está, no es nada... Esto no es real, yo no lo hago a modo real. Luego sí, hay un librito que te dice lo que dice la carta. Tú la buscas y te pones lo que dice cada carta. Yo solo sé hacer eso. Y lo compré porque eran de gatitos. Y a veces cuando yo me quiero preguntar cosas, pues voy a esto. Y ya. Es muy guay, a mí me gusta. ¿A que cuando lo hago contigo no te gustó? Sí. Claro, está guay. Lo que pasa es que si tú empiezas a pensar en cosas extrañas, yo lo dije de broma, la vela, realmente no sé. Pero ¿y si es verdad? Eso ya no lo sé, pero no creo que pase nada. La vela es para dar como ambiente. Bueno, puse la música y luego puse la ocasión. Claro, es para dar ambiente. Es como para dar así ambiente de que estás jugando. Yo la pongo por eso, pero realmente a veces lo hago de día. Lo hago en mi jardín de día, las cartas. Era solo que justo yo estaba atenta a las cartas y vi que la apagabas y fue como un... ¡ah!
Le quitaste todo el ambiente. Es que Jessica es un ojo alegre. Claro, puede ser eso. No, eso lo de ojo por ojo, diente por diente. Supongo que no sé. Tengo que ir con ojo en la vida. Dijo que te ibas a replantear las cosas y que ibas a venir más tranquila. Bueno, quién sabe, no sé. Bueno, todo se verá. Te curo del crico. Quiero que tú repites tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que repitas. A mí lo último que me leyó Mitch me salió todo lo contrario. Yo de hecho leí las cartas a Hugo. La de negro está bellísima. Ay, gracias. ¿Por qué no quieren darte la oportunidad? Es que es un juego, yo no sé usarlo realmente. No tiene ni por qué salir cosas que... Yo me lo creo porque, por ejemplo, si yo estoy preocupada por algo y la carta me dice, pues ten cuidado porque no sé qué, pues yo al creer... Yo soy hipocondríaca, entonces llego al sitio como con mucho cuidado, como... Las cartas me dijo que tenga cuidado. Pero de verdad se me veía así. Sí. Y nadie me ha dicho nada. No. Ok, continúa. Perdón. No era eso. No, perdón. Perdón. Mira, 3 veces seguidas en Twitter. Es que lo gracioso es que justo hoy fuimos arriba, Todo, utilizamos todo, música todo, de terror. todo. O sea, este hoy no debería ser día chill, debería ser día de terror. Lo voy a poner. Cambia el nombre. Día de terror. Hemos jugado a las cartas. Lo voy a llamar Hemos Día Terror. llamado a Bloody Mary, que no va a venir, porque soy yo. Y abajo, y tú arriba, yo abajo, tú brincando toda la noche. Hemos ido y esta arriba, hemos noche jugado te al tarot. desbarato. Hoy es el día del terror. O sea que... Jess, ¿cómo ves a Mitch con pelo corto? Yo me corté el pelo una vez por aquí y lo he dicho hoy por TikTok. Yo parecía Lord Farquaad. Tengo una foto que me han hecho. Igual que él. De hecho, tengo el mismo tamaño que él. Tengo fotos. Hugo tiene fotos. Yo con el pelo corto era una seta. El primer día que sales de la peluquería con el pelo corto, dices, ¡ay, me veo linda! El siguiente día, cuando te toca secarte el pelo tú y usar tu champú, Ahí se complica. ahí el pelo ya queda así. No me quedaba así, sino que me quedaba para afuera así, como Lord Farquaad. No, lo fuego lo tiene bien peinadito, Bueno, pues yo me quedaba para afuera como una peluca, ¿sabes? Así como... Hacía incluso el gestito. Hugo tiene la foto, Hugo tiene la foto. Hugo, no. No la vas a enseñar. Tú por casualidad vas a... ¿Las galletas esas para qué coño las has comprado? ¿Cuál? Las galletas. ¿Qué galleta te quieres comer? Esas. Hay 2 galletas. No me puedes traer eso. O sea, yo soy... De yo hecho, soy una persona- ya cogí eso. Podía haber cogido un coso de yo qué sé, de pelotazos, de gusanitos, Yo soy una tal, persona- y cogí Mira, galletas como para desayunar Chat. y no comer mierda. Yo soy la primera. ¿Y las cookies? La cookie es para darle un poquito de sabor dulce. Ujú. Porque no puedo comer solo salado. Ok. Mira, chat, yo soy una persona golosa. Yo soy golosa. Y claro, tengo una adicción muy fea al dulce. Yo lo sé, soy una adicta al dulce. Y si me traes... Mira, parece que tienes la ceja que te va por el pelo. Justo te... Aquí. No, hostia, es verdad. Oh my gosh. Tienes un pelo ahí que... Ah, yo me cambié una vez una ceja de color. Yo me hice un corte también aquí. Pero aquí abajo. ¿Pero qué pasa eso? En mi época que lesbiana. me quiero quitar la adicción al dulce. O sea, me la quiero quitar porque Pues... como que de repente, o sea,
Me he puesto nerviosa, no sé qué hablo. me puse nerviosa. Eso, que tengo una adicción como muy fea al dulce. Muy fea, me refiero a... Es normal. ¡Ah! Estaba viendo mis historias, porque me estaba viendo mis historias para ver cuándo me compré la Dyson. Y miren lo que me encontré. Nos vemos un chingo. ¿Qué pone? Jude Nico me subió sus historias. Jun Miko te siguió a Jun Miko te subió a tus historias. ¿Te subió a sus historias? ¿Sí? ¿Qué opinan, chat? Y Karol G. Pero no lo tengo aquí. Pero justo lo vi hoy y dije... "Ah". Me subí a sus Porque a mí no me historias. pasan esas cosas. Su culo pegarlo cerca para retumbarme completa. Sí, sí, sí. Pero... Joder, qué trozaco te has cogido, ¿eh? Para que no sea chicle. Esto no es chicle. Esta mierda no es chicle. ¿Qué mierda es esa? Yo no vuelvo a comer esa basura. Ha salido el trozo. ¿Tienes unas galletitas saladitas? Wow. ¡Oh, qué bien abierto! El que sabe dónde es, ¿no? Tú no sabes cuánto me costó esta mierda. Seguro que 10 pavos. Sí, efectivamente. ¿Pero por qué? Literalmente, ¿sabes lo que me da rabia? Yo fui a comprar esto, no fui al supermercado. Yo compré esto y unas galletas... ¿Cómo se llama? Cookies. Chips Ahoy. Sí, cookies. Chips Ahoy. Yo me compré unas Chips Ahoy, 2 huevos Kinders y esto, nada más. Pues yo puse así en la mesa todo y la señora del bazar, que es japonesa, china, no sé de dónde es, Coreano. lo miró así y dijo 10. Así, hizo así. 10. Y yo, ¿cómo sabe? A ver, ¿Cómo sabe? su tienda. Son sus productos. Ella pone el precio. 10 euros. 10 euros. Vale, yo con una ceja. Yo quedé shock. Que a mí me gustas tú y tu teta la no me pongas etiqueta, ponte con... Me parece que estoy calva. Botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella hacerle vino. Que ella se vino. ¿Y por qué se te dio a hacer eso? No sé, me dan brotes. Estas galletas ni buenas están. Les pillé manía ahora. Mira, para empezar me vienen así, todas oscuras, parece mo. Pero no es. Ay, esta no me la voy a comer. Y luego esta, en vez de galletas, es una galleta. Una galleta. Una galleta. Pobre galleta. Pues es que me ha dado el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo. ¿A qué saben raro? No. Están blanditas. Cuando hay hambre. Ok, sí, hambre. Dijo Hugo que tenemos nuevo papa. Claro, pues he dicho el nombre de
Ah. Ah, claro, esto cuando vas a la misa te ponen una de estas en la boca, así. Que yo le hago así. Usted me va a meter los dedos ahí, goloso. Es para que te hagan así, mira. Ah, para que así. Hija, abre. ¿Sabes cuándo están buenas estas galletas? Cuando comes muchas. De hecho, sí. Tienes que comer muchas para que llegue al toque. Si no, no lo pillas. Es comer una galleta de estas y ya me salió la panza. O sea, esto es embarazo de 3 meses ya. ¿Qué le pasó? Me cruelí. Como soy translúcida. No, esto es un problema, ¿eh? Es que ya estoy... Nosotros llegamos así al gimnasio y la gente nos ve, estas no serán las... Y luego se quedan viendo para nosotros así. No te abrí. Yo digo, ¿Y qué pasa? Esta soy yo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? En verdad, entro en el gimnasio sí, así. yo no, yo entro con una sudadera así, un pantalón así. Estoy linda. Y lo primero que hacemos, ¿qué hicimos hoy? Subir las escaleras. Y subimos, ¿sabes cómo subimos las escaleras? Las subimos así. Con las manos así, sin tocar las dos. Ahora toca hacer más. De hecho, te voy a decir una Toca. cosa. Si tú pones la máquina más rápida, haces más ejercicio y cansa más. O sea, lo notas más en el glúteo, luego pruebas. Pues yo cuando lo pongo muy lento, y voy muy lento, me acabo sudando ya. Intenta hacerlo rápido. Es que me gusta despacito. Eso decía ella. Ah, bueno. ¿Sabes qué máquina de gimnasio me da pura vergüenza? ¿Cuál? La de Hip Thrust. Ya, ¿y dónde está? Porque haces así para arriba y yo noto que se me ve todo el chichi. O sea, noto que se me sube el alma. Entonces la persona que está pasando es como que lo estoy haciendo... Así. Como que se me está... ¡Alguna! La pone porque tú estás así. Se me nota todo. Y yo me voy... como. No, pero a mí me da más vergüenza porque yo voy con pantalones apretados. Claro, pero ya. Entonces mi chichi sale. La cara, mira, tú estás así. Y estoy haciendo eso y pasa un chico y es como, no mires. Y yo... Claro, Lo paso y horrible. yo así. O, espérate, la máquina de espalda que es así, que bajas la barra, y El la de del otro frente. lado, estás así, tú estás intentando bajar la barra y mirar para el frente y ves a la otra persona haciendo así. Y dices, tío, qué incómodo. Yo hay veces que miro a la otra persona me vio también y yo hago como... Empiezo a mirar para todos lados menos para el frente. Porque me da vergüenza. Yo miro mi peso, mis Ya. 10 kilos de peso. Tengo reservas. Yo intento mirar mi gran cantidad de peso, mis 10. No puedo opinar, nunca he ido al gym. ¿Cómo que no? ¡Sí, Jessica! Ay, ¿se le pasa mi galleta? Y la vas a comer igual. ¿Tú te crees que voy a malgastar yo la galletas? La chaqueta.
Sí, hombre. Además del sexo quiero amarte. De tu fluido mojarme, de quedarme cubierta. Lo de la chaqueta, no sé de dónde salió. En plan, no tiene contexto. Vale. ¿Habéis visto el Rabo Alejandro, su último post? Lo guapo que sale. Mira el gato. Ay, Raúl. 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 Ya. No, ustedes no saben. ¿Tuviste lo que ¿Tuviste la publicación que subí yo hoy? Sí. ¿Y viste lo que puse? Sí. ¿Qué puse? Lo de Michael B. Jordan, lo de la vampira. De hecho, yo puse... Espera, explico. Yo subí la foto y solo puse... ¿Que fuera vampira? para que me clavaras esa estaca. ¡Vampira! Claro, yo una vampira para que me claves tu estaca. ¿A quién fuera vampira? Para que me clavaras esa estaca, claro, que te la claven a ti. Y yo luego pensé... Espera, que luego yo pensé el mensaje. Yo pensé que era una manera de fichar a alguien. Y luego me quedé pensando en el mensaje y dije... Claro, estaca está hablando de su pene. Claro. Y dije, ¿qué hago? Porque la gente, ya había 100 comentarios. Y dije, ¿qué hago? Porque... ¡Ay, yo soy... No. No. Michelle. ¡No! Michelle. ¿Qué? ¡Jessica, no! ¡Deja la galleta! ¿Cómo vas a tirar la galleta? Joder. Para una pobrecita que estaba ahí. Triste y desolada. Pero hombre, ¿tú te crees que...? Vale, ¿qué ibas a decir? Que me desconcentré. Ya se me olvidó. Lo del refrán de la estaca. Es que se me olvida. Ah, yo leí esa frase y la puse y luego pensé que la película que vimos va de vampiros. Y dije, coño, ¿cómo lo arreglo? Digo que la estaca es de Michael B. Jordan. Y ya, era así como lo arreglé. A ver, ojalá también. Y también iba a decir que Jessica y yo fuimos a ver ese film Uf. y estábamos en la película. Vamos a reaccionar a cómo estábamos viendo la peli. Ah, me perdí. Me Como perdí. estábamos viendo la Ah, película. Es que me perdí. Vale. ¿Cómo estábamos viendo la película? Estábamos Vale. así. De repente yo estaba viendo la película y de repente sale Michael B. Jordan. No, sale Michael B. Jordan haciendo... Le agarra así a la tía. Spoiler. Y nosotras... Y dice así. Y decimos, uff. Y ya cuando lo vimos con la Hailey, creo que se llama Hailey. Sí. Bueno, yo ya me puse nerviosa. Y de la nada Jessica se quita la chaqueta, yo me quito la chaqueta y hicimos... No, yo me puse bella. De la nada mi silla se rompió, teníamos la silla esta que se mueve para arriba así. Pues mi silla dejó de funcionar y se quedó así chueca. Y yo tuve que estar así sentada Yo toda me la hacía pipí. película. Yo me hacía pipí y no fui a hacer pipí. Y mi silla no funcionaba. O sea, yo hoy, yendo a donde he ido, de repente, Ah, wow. estaba... ¿Dónde he ido? Bueno, he ido a un sitio. No sé, he ido a un lugar a sentarme a solicitar el esta. Caminando por allá, justo salen las pantallas, You. Digo, no puede ser, me persigue, ya está, alguien me está vigilando. Pone You, temporada final. Ya es que va a salir ahora. Digo, buah, os voy a contar una cosa que me pasó no hace mucho. Estaba yo yendo a comprar al centro, al Primor del centro, el que hace esquina, en Callao. Vale, voy y me viene una chica corriendo y me dice, oye, perdona, no sé qué, estamos haciendo unas entrevistas. Y justo, de hecho, estaba en llamada con mi mamá, hablando con ella. Oye, perdona, que estamos aquí haciendo unas entrevistas sobre baile. Y digo, hostia, me gusta bailar y tal. Le digo, me pillas ocupada, tal, no puedo. Y dice, ¿en serio es tan importante la conversación? Y yo,
Te lo juro, te lo juro. Y hablando con mi mamá. Y le digo, no, es que estoy con llamada con mi mamá. Y me dice así, va, porfa. Y digo, bueno, venga, vale. Ya me dices que si no era tan importante, ya voy. Me sentí ahí impresionada. Voy, tal, no sé qué. Me dice, bueno, te vamos a hacer unas preguntas sobre baile, no sé qué, porque mucha gente conoce el baile, pero no a los bailarines. Yo digo, ay Dios, ¿qué hago? Me quiero ir. Bueno, pues me hacen preguntas sobre baile. No conocía nada. Y luego me hicieron bailar. Qué lío. ¿Y bailaste? Tuve que bailar. ¿Iba a salir en algún lado eso? ¿En dónde? No lo sé. No me acuerdo. Borré. Lo malo recuerdo, lo malo. No lo sé. Pues yo, y fíjate, fui a comer con un amigo. Jessica lo sabe. Y sabes, estos señores y señoras que van con flores para que tú compres, yo no tengo ningún problema de que ellos quieran vender flores en la calle, inciten a la gente que les compre una rosa para tal. Pues justo fue a nuestra mesa, o sea, entró donde estaba el recinto de comida, en el Ginos del sitio este. En el mismo sitio. Pues entró en la zona. Entró por esa zona y estaba con las rosas. Si yo te digo a ti que no, ¿ok? Entiendo que estés un rato insistiendo de cómprame una rosa. Aparte me ve con un chico, pues él dice, oye, empezó a decir, dale la rosa a tu mujer, no sé qué, hablando así. Llegó un momento que él llevaba tanto tiempo ahí, pesado, que yo agarré y le dije, mi amigo es gay, usted no lo está viendo. Él no va a querer comprar ninguna rosa para mí, se lo tendrá que dar a su novio. Y el chico ya dijo, bueno, perdón, me voy. Y yo me quedo, hombre, es que lo están molestando a él. Hasta él se enfadó conmigo por llamarlo gay. Pero que era la única manera para que se fuera. Si le digo que yo lo soy, al señor le da igual. Entonces le dije, mi amigo es gay, le tendrá que dar la rosa a su hombre. Pero yo no quiero ninguna, ya le estoy diciendo. ¿Y por qué se molestó? Se molestó porque lo llamé gay y no es gay. Y ya, a ver, es como cuando le llamas a alguien tal, dijo, oye, ¿qué has pasado? A ver, el señor le importa un pito. Al señor no, a mi amigo, dijo, ay, no me llames así y tal, podrías haber dicho otra cosa. Y yo, no, ya. Es que yo ya no, yo no soporto esas cosas, entonces actúo. Y digo, señor, no quiero tu rosa. Si ni tu amigo estaba haciendo nada... Pues claro, él no estaba diciendo nada, estaba sonriendo. Y yo soy una persona muy lanzada. Entonces, si veo cosas, es como por la calle. Cuando yo voy por la calle con Jessica y ocurre algo, tipo un coche no se mueve, eso se lo puedes decir a la gente que sí. Un coche no se mueve, un coche se queda parado, vemos algo raro. Yo soy la primera en decir, ¡eh! ¿Te mueves o qué? Y Jessica siempre pasa vergüenza y se queda como... Pero si no lo digo, nos quedamos como... ¿Qué hacemos? Yo es que hablo. Tengo esa fuerza de voluntad de... El otro día en el metro igual, no entró un chico en el metro y no le daba tiempo a entrar y abrió la puerta así con la mano, cuando ya se estaba yendo. Bueno, ese momento fue bastante... Mira, yo antes de entrar en ese metro, yo miré un TikTok y yo en mi cabeza había apagado el móvil y me había guardado el móvil en el bolsillo. Y de repente pasó eso, ¿no? Ese acontecimiento, el chico abrió la puerta ahí cuando ya estaba cerrada. Claro, yo agarré y le dije, tío. Vale, estamos en el metro y está sonando. Y yo en plan, tío, la gente, joder, el sonido a tope, ¿eh? Yo en mi mente, ¿quién coño tiene esa música? Y sonaba la música, yo mirando a la gente y digo, no puede ser. Me meto la mano en el bolsillo y era mi móvil. Yo en plan, mirando en plan, ¿qué coño está viendo aquí la gente? En plan, y sonaba yo mirando así a todo el mundo en plan, ¿qué está? Y ya voy. Y era un tío literalmente bailando así. Y mi vídeo reproduciéndose. Era yo. Y pasó eso. Claro, ese acontecimiento nos nubló. No, a ver, fue un momento de tensión porque él hizo eso y todo el mundo se queda mirando. Y no dice nada. O sea,
mi preocupación ya no fue por el señor que haga eso, es como, tío, ¿qué haces? Sino que él se podía haber hecho daño, podía haber atascado la puerta, nos podía haber dado problemas a todos los que estábamos dentro del metro, ¿o no? La A puerta ver. de la nada se atasca, se queda abierta y vamos todo el camino con la puerta abierta. Más puede ser que Ocurre algo él raro, se quede se pillado. cabe. Claro. Entonces yo, cuando él entró así y abrió la puerta con las manos con tal de entrar, yo agarré y me quedé como, ¿en serio estás haciendo eso? Como, madre mía. Y me puse a decir madre mía porque nadie dijo nada. Y es como, señor, una, se podría haber hecho daño y dos, es peligroso hacer eso. Entonces yo reaccioné. Y lo guay fue que Jessica como que rompió esa tensión en todo el metro porque estrenaba una musiquita y fuimos todos callados, tensos, porque acababa de ocurrir eso y estábamos todos tensos así. Y de la nada... Y saca Jessica el teléfono y dice, mierda, soy yo. Entonces el mismo señor que entró de esa Se manera empezó a reír conmigo. se empezó a reír con Jessica y dije, bueno, Y yo arreglamos con el esa señor, tensión. y el señor diciéndome, madre mía, yo creía que era mi móvil. Digo, no, tranquilo, he sido yo. Claro, luego fuimos Y él- majas con él, ¿no? Nadie lo trató mal, pero hacer esas cosas, pues al final uno se queda como... A ver, es más porque te preocupa, porque tú imagínate que has entrado al metro y de repente alguien viene detrás corriendo, abre la puerta corriendo y claro, él se tiene que meter empujando para entrar. Y es como... ¿Sabes? Más Pues te quedas nada. con el shock de, hostia, imagínate que no le hubiera dado tiempo y se queda enganchado una pierna y el tren pasa. Yo qué sé, cualquier movida. Te imaginas lo que sea. Lo que sea. Bueno. Y el viernes quedamos con unos amigos para cenar. Nos vamos al metro, chill, nosotras guapas, sexy, divinas. Ah, Y entramos para esperar al metro. Lo que pasa es que cuando es tarde, el metro tarda más. Vale. Yo me siento y escucho. Y miro un momento y está un señor haciéndome así. Y yo pues... del dije, otro lado del plan, metro. del otro plan rollo. Si La el metro va estación. así, nosotros estábamos aquí y el señor estaba aquí. Plan, como Del en otro diferente lado lado. para coger el otro sentido. Claro, a mí me hizo eso y yo pues me puso un corazón y yo pues le sonreí en plan de primeras, en plan... Como en plan... Es que Gracias. la diferencia de Jessica y yo, le ocurren esas cosas ella. No, Se ríe. a ver, espera. Y yo dije, A ¿sí, ver, te ríes? yo fui maja, sé que está mal. Claro, pero si tú te ríes, tú No. le das el voto Ni a que sé, él pero siga. no me estaba riendo de él, vamos, no me estaba riendo con él. La cosa es, él primero empezó con él. Y yo, claro, fue como, yo escuché eso y me giré y justo me pilló, entonces como que, ¿sabes? Fue un plan. No fue, ay, gracias, mi amor. No, fue en plan, como una sonrisa incómoda, ¿sabes? Y yo pues me senté. Sí, me senté enfrente, pero ¿qué hago? Me senté enfrente, vale. Nos sentamos enfrente y el tío ya seguía, ya es como... Y seguía. Y empezaba, mamacitas, ay, qué lindas, uf, qué rico. Nosotros, ya. Entonces yo como ya que me estaba empezamos saliendo a- me estaba saliendo el diablo y yo miré para abajo para no mirarlo a él mientras Jessica decía, bueno, vamos a Sí pasar. que, No, tía, no. Y ya, para que veáis como yo al final tuve Hombre, la a ver, razón del mundo. sí. El señor se puso no, a querer grabarnos No, y hacer no. una De foto hecho con dijo, nosotros. no, de hecho dijo, estábamos sentadas y dijo, os voy a hacer una foto. Lo dijo, no es que lo hizo, no, lo dijo. Soltó y dice, mamacitas, os voy a hacer una foto. Y ya nos levantamos y nos fuimos, obviamente. Yo ya me agarré y le dije, no, Vale, no dijiste nada. Cogiste, no te dije nada, fuiste. cogí, me fui y Claro. tú viniste conmigo. Claro, claro, No, nos es fuimos que esas porque cosas ya que era- hago. ya era Si llego a incómodo. estar del otro lado, a lo mejor le clavo una estaca. Pero A ver, a lo era mejor incómodo. muero también. Da igual, cada uno tiene su actitud. Y yo como he vivido esto muchas veces, a mí no me hace gracia. Es que no hace gracia. Estamos es incómodo. dos chicas bien vestidas o encima, porque íbamos como para A salir cenar. de fiesta, pero no fuimos a salir de fiesta. Y Es ese señor más- hace eso. Como es más la incomodidad del momento, porque es como, vale, ¿qué hago? Le contesto, todo el mundo va a mirar, a lo mejor el tío, yo qué sé. No, de hecho, a mí lo que más me fastidia es que había chicos de nuestra edad más o menos a la izquierda viendo cómo nos está pasando eso. Sí, Ya. ellos lo estaban viendo porque yo miraba un momento a la izquierda y estaban viendo al señor mientras nos hablaba y nos decía cosas. Coño, el señor que se nos sentó al lado. ¿Cómo? Yo estaba sentada y un señor se me sentó al lado. Y el No, otro pero llamándome. ese igual no se dio cuenta. Pero los chavales que estaban Ya, allí... los chavales estaban al principio de la puerta, pero yo me senté y un señor se me sentó al lado. Y el tío llamándome.
Y Es ya que fue yo- cuando nos levantamos y dijimos, bro, y dijo al lado nuestra, el tío al lado mía dijo, os voy a grabar bombones en mamacitas. Y entonces nos levantamos y nos fuimos. Y yo me puse detrás de los chavales que no que estaban mirando, me puse detrás de ellos. En plan, ahora grábanos, grábanos a todos. No, me puse Yo- detrás porque me incomodé, en plan, fue incómodo. No me iba a ir tampoco, ¿sabes? No hay que quedarse, claro que no. Calladas. Ah, vale, no había leído eso. No hay que ¿Por qué no quedarse, tienen carro? Porque no hay dinero. De hecho, hoy fui en carro con mi amigo y se me sentó súper raro. Dije, ay, es verdad, la vida del coche. Fui por el mismo sitio que solemos ir y me quedé como, qué raro ir por un sitio donde yo voy caminando. Por aquí no he ido nunca. Era una sensación muy Qué sucio extraña. se ve eso. Pero sí, yo es que... Es horrible, es incómodo, es incómodo. Es incómodo porque es como... Porque vamos dos y bueno, pero imagínate tú sola, se acaba convirtiendo en incómodo. Ya incómodo. Incómodo. Y mira que no es justificable, me parece una mierda, pero mira que llevamos chaqueta, pantalón. Íbamos tapadas. Es que, de verdad, me parece tan repugnante. Y aunque no tío. fuéramos tapadas. No, digo que Pero, no es justificable. claro. Digo, no se justifica. Pero me toca la polla, tío. ¿Por qué mierda te tienes que comportar así, tío? Qué puto asco. Qué puto asco, tío. O sea, que yo me quiera sentar en un banco y me tenga que mover, incluso irme de la estación porque me estás haciendo sentir incómodo. En fin, chat. En fin. Es que hay dos maneras de reaccionar. Yo soy la primera en entender. Tú puedes... Hay gente que a lo mejor... Imagínate que estás viendo una situación rara, ¿no? Hay gente que puede reaccionar de ser amable porque no entiendes si la situación está siendo real. ¿Sabes? De... Esto me está pasando a mí. Y a lo mejor te comportas como... Sonríes o te quedas como... Tal, te ríes... No lo entiendes. Y luego cuando vas captando que es incómodo, te quedas como... Ya te enfadas. Yo... Por eso cuando Menos voy mal por... que es a mí, chico, dale, No, sigue. yo cuando voy por la calle, por eso voy con cara de asco, porque yo ya como que hago las cosas de distinta manera. Ya voy con... Me pasa algo raro, ya voy así. Y a lo mejor la otra persona no estaba haciendo nada raro y es cuando me cambia la cara. Ay, hola, no sé qué. Ya va al revés. El modo inversa. Voy con cara de culo. A mí lo que me pasa es que, rollo, a ver, yo voy casi parecido, pero como siempre voy con los auriculares, voy a todos, tío. En plan, si yo me sé el recorrido, voy, que de hecho mucha gente cuando me para y tal, viene corriendo y cuando ya yo voy a... Estoy concentrada con mi música, yo no miro a nadie. O sea, mis alrededores no me importan, ¿sabes? En plan, no, estoy como... ¿Sabes? No quiero mirar a nadie por si acaso. Y luego me paran y es como, hola, tal, ay, ¿qué tal? Y yo en plan, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo, ay, perdona si no te escuché, es que voy con la música. Y yo, no, dale, ay, ¿qué? ¿Sabes? Y luego me pongo los auriculares. Sí, sí. O como el otro día que estábamos comprando y yo estaba con Jessica. Es que me cago en la puta porque queríamos guardar nuestras cosas en una cajita, la mítica cajita del súper donde guardas tus pertenencias para no llevarlas dentro del súper. Y yo estaba en plan, no había ninguna, estaban todas ocupadas y una señora esperando. Y justo cuando yo encuentro una vacía, la señora va primero que yo. Hombre, estaba primero. Ya, pero yo estaba como un rato ahí esperando, estaba como... ¡Ay, la señora que me ha robado la caja! ¡Me cago en la puta! Hablando así, y de la nada nos vinieron como... ¡Ah, hola, chica! Soy Jessie Mitch. Y yo ya... ¡Ay, hola! Pero estaba en ese momento de... ¡Ay, la señora que me ha robado la caja! A ver, la pobre señora. Ya, también pero al estaba ahí. final- La pobre señora esperando y bicha. Y la señora en plan. Y ella. ¡Soy humana! A mí se me olvida. A A mí se ver, me pero olvida la- que me puede reconocer a alguien. Se me No, pero olvida. yo más porque la señora estaba antes que nosotras. Es como el día que Jessica me dijo, oye, que sepas que estás creciendo en redes. Estás creciendo en redes, ten cuidado. Y me dice, ten cuidado a la hora de escribirle a gente, rollo friki fan. Escribirle a gente, a otros famosos, Ay, eso decirle no te lo cosas. No, pero como dijiste, ahora estás creciendo, quieras o no, es raro. Que imagínate que yo esté petando, que le pete los mensajes a Pedro Pascal es una cosa. Pero alguien que hemos conocido, ya hemos hablado, que yo a lo mejor le diga cosas Ujú. o tal, es extraño. Entonces ver. a mí se me hace raro y es una cosa que no doy cambiado. Yo le sigo escribiendo a gente que soy fan.
Le sigo escribiendo A ver. a streamers como si fuera... No sé, como si yo no... Yo a Billy le escribí en 2019 pensando... Pero es que no es lo cómo mismo era escribiéndole a Billie Eilish. I love you. Yo estoy hablando de gente que podemos cruzarnos por la calle o estar en un evento. A mí eso, pues, no lo he cambiado. Yo creo que es porque siempre fui friki fan. Digo friki fan porque es de que te gusta mucho alguien y estás ahí... No sé explicarlo. A ver. No importa. Y bueno, Jessica me representa. Yo en 2019 le escribí pensando que de verdad me iba a contestar, pero... yo sigo intentando enviarle mensajes a Pedro Pascal, pero no me deja. Claro, ya no te deja. Ya les voy a mandar una bici para que tengan vehículo. Creo que se me olvida montar en bici. Bueno, dicen que no se olvida, pero... Bueno, no importa. Algún día yo sé que me contestará. Hay que tenerle fe a la vida. Yo le hablaría a tanta gente, pero... De hecho, me da vergüenza seguir a famosos. Casi no sigo famosos. Casi no. Los veo, las redes de ellos, pero no los sigo. Yo sé que A mucha ver, yo gente soy la hace gente eso que me también. interesa. En plan, yo soy a quien quiero ver. Claro, pero hay famosos que a mí también me gustan verlos, pero no los tengo ahí de verlos diarios. Bueno. Ver su contenido, Si no, tendría que seguir a todos los actores de Hollywood, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa? Me gusta Michael Jordan, no lo sigo en Instagram. Que hay muchos que en Instagram lo tienen como más para promocionar. Claro. se Luego hay lo otros que como- ni tienen. Claro. Adam Driver no tiene Instagram, no tiene redes. Yo, por ejemplo, Billy la sigo porque hija de puta, qué fotones sube la cabrona, y hueputa. Hombre, claro. Pero por eso, en plan, sigo a gente que me besaría. ¿Van a hacer hoy OMTV? No pinta. Porque yo madrugo. Estoy tomando la rutina de madrugar. Madrugar, mi alarma. A ver, no es madrugar, pero como para aprovechar el día. De hecho, mi alarma, como antes la tenía a las 7:10 de la mañana cuando iba al instituto, ¿por qué me tuvieron mis padres? Como pregunta de... Yo miraba el reloj y decía, ¿por qué me tenían mis padres? Yo tengo que madrugar. Yo fui un accidente. O sea, que imagínate. Imagínate. Era mi conclusión. Es que, claro, tú imagínate despertarte con esto. ¿Hoy no has escuchado una alarma? También. No, otra. Hostia, pues Pablo creo que se ha ido, ¿eh? Porque... No, es que se me sonó la alarma 1 hora seguida. ¿A ti? La puse bien bajito. Y me desperté toda cabreada diciendo, ¿y ese puto carro que han dejado la radio? Era mi móvil. No, pero Sí. Pablo se ha despertado a las 6 de la mañana, que me ha despertado y se ha duchado. No sé, dicho una vuelta. Y de hecho, claro, y me he encontrado a Agustín y me ha dicho, ¿quién ha madrugado hoy? ¿Tú o tu amiga? Le digo, Ninguna. pues yo me acabo de petar hola. Y dice, "Ah, pues es que he escuchado la caldera a las 6. Madre unas mía, maletas. ¿Qué hacía aquí a las 6? Agustín viene pronto. Y unas maletas. ¿Unas maletas? No me ha dicho. Entonces se fue de viaje, claro. Claro. Y es que estudiabas. Pues mira, yo estudiaba marketing digital. Y pues yo tenía que madrugar, me tenía que despertar 1 hora antes. Porque yo entraba a las 8:30 al instituto. Pero me despertaba a las 7:10 porque me tenía que ir andando todos los días al instituto. Yo también iba andando. Pero mi colegio me pillaba como a media hora. 1 hora. Andando. Y me tenía que ir todos los días andando, de ida y de vuelta a mi casa. O sea, salía de mi casa, tenía que salir de mi casa a las 7:30, 8 menos cuarto, para llegar a tiempo. Y si salía a las 2:30
del cole, pues llegaba allí a las 3 y largas, no sé. ¿Llegaste a probar asignatura de pequeño comercio? ¿Llegaste a probar la asignatura de pequeño comercio? Sí, la probé. O sea, ya me lo saqué, me gradué y todo. Sí, la verdad es que el primer día, vale, te lo compro. Pero cuando tienes que pensar en hacerlo un curso entero, lo de irte andando al instituto, incluso si llovía, y es como... No me parece tan gracioso esto. Pero no tenía otro medio. Así tengo estas piernotas. Sí, quiero cambiar la foto de perfil de mi cuenta, pero no sé todavía porque tengo programada una sesión de fotos en un estudio que creo que os van a gustar mucho y quiero ver qué tal esas fotos. Y pues dependiendo la cambio o pongo una de las que enseñé. Mi música, bueno, a ver, va a ser un proceso largo, no va a ser mañana, porque quiero como formularlo bien, quiero que salga un buen proyecto. Tengo cosas en mente que os pueden gustar, pero quiero como perfeccionar, para que cuando salga flipéis en colores. Y mientras pues voy a mis clases de canto. Así que pues eso. Que si tú me amas, tú diles que sí. De hecho, seguramente pida cita a clases de canto el viernes y el jueves otra vez por la mañana y vas a escuchar. Gostoso de mini short. Hoje é só eu e você. Top destaca o decote. E se a bunda ela descer, descer. Gostoso de mini short. Hoje é só eu e você. Top destaca o decote. E se a bunda ela descer, descer. Oye, ¿cuándo vamos a jugar al Minecraft? ¿Tú no ibas a dormir temprano? Sí, pero yo un ratillo puedo jugar. Pero es que no puede ser que me lo haya comprado y de repente me deja las Switch apartadas. Ya Bueno, no las pero si queremos. tenemos cosas que hacer o lo que sea, es normal. Yo tengo momentos en los que me enfoco mucho en jugar y otros que es como que necesito esperar mi momento. De hecho, he de decirte una cosa muy mala. No voy a esperar a que te empieces de Last of Us. Lo siento. No voy a esperar. Vamos a ver, Michelle. A ver, ¿cómo te explico? Hay 24 horas del día, ¿vale? Me has dicho que me vea You. Me estoy viendo You y, de hecho, no me Jessica. veo You.
no me veo You si no es contigo comiendo. Porque me gusta, o sea, es como Pero que... yo no te estoy echando No, bronca, te no, estoy no, no. explicando porque tengo la Sí. necesidad de verla ya. Sí, Es una pero- serie que me gusta mucho, ya estoy viendo un montón de spoilers, me estoy agobiando y la quiero ver ya. Sí, pero es ¿Por eso. eso? O sea, yo me dijiste, mírate You. Y a mí si alguien me enseña una serie y se la ve conmigo es como que soy fiel. Yo si me Nadie veo, te dice si me que veo no, You, yo estoy viendo You contigo. claro, entonces no la avanzo, no la termino, yo me la podría empapar y terminarme You ya. Yo soy así. Vale, ahora te explico la diferencia. Tú tienes unas miniseries y minis dibujitos que te pones a veces, ¿a que sí? Hasta te vas a dormir con ellos. No, ya no. Ahora Pero ya bueno, no. sí. Entonces tú sí. tienes algo que ver, algo que disfrutar. Yo estoy estresada, ya lo sabes. He pasado por unos días de estrés. A mí me encanta el cine, me encantan las series, yo siempre me engancho. Entonces acaba de salir una serie que me da mucha emoción y tengo que esperar a que tú te mires desde el principio. Mírate de las... No tengo nada de lo que No, mírate. acogerme, agarrarme. Tengo que esperar siempre. ¿Entienden? Es que ya nadie... You, porque ya me la acabé entera, pero esta acaba de salir, ¿entiendes? Por eso. Más que nada, acaba de salir. Ok, míratela. Solo te estaba diciendo, dije una cosa mala de que no te iba a esperar porque necesito como verla ya, porque necesito engancharme a algo para intentar pues llego a mi casa después de estar un día fuera agobiada y miro el móvil y estoy con el móvil. Necesito también atraerme a algo. Tú tienes un ordenador, yo no siquiera tengo un ordenador en esta casa, no tenemos ni tele. Ya. Eso sí. Por eso muchas veces cuando me agobio me voy al cine. No puedo ir al cine siempre porque al final... Esto es como fumar. Para mí el cine es como fumar. Me estoy fumando todo mi dinero en el cine. Entonces tengo que agarrarme a algo. Y si tengo una tablet pequeñita, al menos para mirarme algo, pues ya que sale una cosa que me gusta, la tengo que ver. Pues míratela. Si es que nadie... Era eso. Pero Yo tú quiero- ya... Michelle, es que no sé qué... No. Si tú me vienes y me dices, tengo una mala noticia, yo te he Te lo dije explicado... bien. Ya, pero yo te he explicado el proceso, yo no te lo he dicho Pero mal. me estás diciendo que yo no estoy siendo fiel. No, Michelle, no malinterpretes las cosas, por Dios. No te he dicho que tú no seas fiel, te he dicho que yo. No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Te he dicho que yo me estoy ahora viendo You porque quiero verla, porque como que me llama la atención y tal. Y me la quiero terminar porque ya la empecé, la voy a terminar, no la voy a dejar a medias. Nadie te dijo que la Si dejaras. tú, lo sé, si tú te quieres ver la serie porque ha salido nueva, quieres ver porque sale también Pedro Pascal y sé que te gusta mucho, cojones, míratela. Era eso. Ya está. No había ni siquiera que pasar esta transición. Ya está. Era decir, bueno, vale, Yo mira, solo no te he pasa dicho- nada, ya la miraré. Claro, pero solo te he dicho que me estaba viendo You ahora, no sé, te quería decir que yo ahora me estoy viendo You y cuando pueda. Porque has No dicho, pasa nada. de hecho has dicho, no, es que te voy a esperar porque... No, te he dicho, no me la De estoy... hecho, te insistí a ver si la podías ver también, pero es que ya necesito Coño, engancharme pues a míratela. algo, es por eso. Yo creo que me expliqué. Sí, míratela. Nadie te ha dicho nada. Pelea matrimonial. Y se acabó, ya está, así que no es muy complicado. Solo hay 2 episodios. Da igual, por eso. Es que es una... Imagínate esperar 5 meses para 2 episodios y ya lo has visto por TikTok 80 veces. Yo estoy todo el rato así. De hecho, no soy capaz no encuentro nada en TikTok, me estoy atrapando. No encuentro nada. Solo encuentro vídeos nuestros y luego, si me salta algo de la serie o encima. ¡De la serie! Y yo, claro, Tío, me duelen los... ¿Cómo se llama esto? No, los aductores. ¿Abductor? No sé, esto de aquí. No me duele, mira, por ejemplo, una que sí podemos mirar de cero, no hay ningún problema, porque tarda 3 años en salir la siguiente, Arcane. Cuando te acabes You, si quieres empezamos Arcane. Yo te dije de ver una serie que a mí me gustó mucho, Pues miramos una que te gustó a ti. pero no sé si me escuchaste, que se llama From. Sí, de hecho me lo has dicho. Ya, lo dije. La de From, podemos empezar From, no pasa nada. Yo, aunque empieces tú Arcane y yo empiece From, me va a dar igual, porque Arcane ya la vi. Y yo From. Por eso, podemos, cuando acabes You... Es que el problema es que para que te acabes You... Nada, hasta el año que viene no te la acabas. No, si yo sé esto, yo me veo Yuya.
Chucha. ¿Sabes? A ver, Lo que pasa ¿sabes es por que qué yo? me la iba viendo contigo también, porque es como, no sé, como que me gusta ir viendo algo con alguien, pero escúchame, es que yo me la puedo terminar. No es porque yo no quiera, es porque yo soy de... ¿Saben esa gente que estás viendo? Imagínate, yo le enseño a Jessica mi película favorita. Ese es un meme, está en todos lados. Le enseñas a alguien tu película favorita y ese alguien, imagínate, soy yo. O sea, Jessica me está enseñando su película favorita, yo estoy así. Pues yo soy de esas personas que hago como... ¡Te estás distrayendo! ¡Mira la pantalla! Yo soy así. No odio que se le estoy enseñando algo que me agrada a alguien, la persona se despista o no está atenta a lo que dice. Yo eso lo paso mal. Entonces muchas veces cuando lo estoy viendo contigo, a lo mejor te distraes, coges el móvil, haces algo, no sé qué, o la pones mientras cocinas. Para mí eso no es ver, por eso yo reacciono de... ¡Quítala! ¡Párala! Ya, pero... Porque siento que tú no la estás viendo. Ahora, espera, porque ya vas a echarme la bronca, ya estás con la miradita. Hombre, de a ver, siempre. Jessica, Michelle. yo acabé de hablar. Si tú quieres ver una serie, como te salga a ti de los cojones, tan siempre como decir, Mitch, si quieres que me la acabe ya, déjame mirarla a mi gusto. Y yo te voy a dejar mirarla a tu gusto. Ya está, es que ya está, se acabó. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién me quieres atacar? ¿Pero por qué atacar, Michelle? No podemos hablar como dos personas, no... Porque yo siempre te ataco. No puedo dar mi Es que opinión. miras ya con cara Joder, de... es mi cara. ¿Qué hago? ¿Me pongo una bolsa? No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo Pero que no, la serie... pero por mucho que yo hable no significa que siempre te voy a atacar. Estoy dando desde mi punto de vista. Joder. Bueno, yo he hablado. Mírate la serie como tú quieras. No, ya la veré, ya la veré. Claro que por eso te estoy diciendo, mírate la serie como tú quieras. Yo, pero si es para verla así, por eso te digo que la mires tú. Yo ya miraré otra cosa. Más que nada para no ponerme nerviosa. ¿Qué coño es esto? Ah, bueno. Buen tema. Pero por un momento no lo estaba entendiendo. Me se me la olé, nunca sola. Entonces vamos a abandonar porque ya son las... Le dijimos 3 horas con ustedes. Me siento solo si no estás aquí. ¿Cómo ves las series tuyas? Con los ojos. Quiero chingarte. Me dieron ganas de meterme en el sótano de los nervios. Pero bueno, en fin, cada uno con su opinión. Ay, me siento como en casa porque mis papás están así todos los días. Ay.
Pero bueno, igualmente nos vamos a ir. Bueno, mi gente, nos vamos a ir. Bebecita, tú eres la favorita. Y este puedo pedir matrimonio, depende de cómo. Tiene que ser en un parquito de Venecia. Ahí. Es que bella que solo pienso en ti, con ganas de llamarte y decirte, darte. Bueno, mi gente linda, espero que se hayan pasado muy bien, que os hayáis reído mucho, que hayan disfrutado del directo del día de hoy. Cuando no sabemos cuándo nos vemos próximamente. Pero bueno, igualmente vamos a aprovechar lo máximo estas 2 semanas que quedan para hacer directo, porque yo me voy 10 días a Miami, tengo cosillas ahí en De mayo. hecho, no nos va a dar tiempo. ¿Por? Porque ya acaba el mes. Claro, estas 2 semanas. Esta es la siguiente. Estas 2 semanas intentaremos hacer lo máximo que podamos, pero recuerden que nos separamos probablemente más de la mitad del mes de mayo. Hasta finales de mayo, principios de junio, seguramente no nos veamos. Entonces, igualmente iremos viendo a ver cómo podemos, si algún momento podemos juntarnos, pues hacemos directito para ver cómo están, para que vean cómo estamos. Pero bueno, casi todo el mes de... Casi todo el mes de mayo, pues eso, pues estaremos fuera, tanto ella como yo, y intentaremos juntarnos lo máximo posible para que nos veamos. Pero bueno, igualmente si no hacemos directo va a ser porque vamos a hacer cositas que van a ver cosas muy guays, muchas cositas. Pero pues este mes que entra es jodido. Bueno, mi gentita, nos vamos. Es tarde, hay que dormir, que mañana hay que madrugar. Espero que lo hayan pasado bien. Del 7 al 16 no es tanto, ¿no? A ver, es que tengo Miami, luego me voy a Tarragona. Y luego tengo cosillas que no puedo decir. Y este dibujé lo puedes ver email si quieres. ¡Ay, sí, mi amor! Ahora lo miro. Gracias. Lo dicho. ¿Algo más? ¿No? Bueno, mi gente, eso. Yo no tengo nada que decir porque no me voy a ningún lado. No sé, Me voy a tu caso. Galicia porque no quiero estar aquí. Si no, lo paso mal. Y listo. Nada más que decir. Espero que disfruten de... No nos echen mucho de menos. No nos estamos yendo ya. Aún haremos algún que otro stream. Y no pasa nada. No pasa nada. Nos verán en nuestras redes sociales por separado. Pero nos verán.
subiendo cositas, alegrándoos el día. Y supongo que estaremos más activas. Nosotras cuando tenemos kick y estamos bien y estamos haciendo esto, a veces no estamos tan activas en redes sociales porque estamos haciendo cosas. Pero si nos separamos, pues le daremos más enfoque a las redes sociales para que no se aburran de nosotras. Entonces espero que... Ah, mira, sí, tu frase, te toca. Estaba esperando que terminaras. Ah, ya está. Bueno, mi gente, que recuerden siempre que tengan muchos éxitos porque saben que la suerte es de... Mediocres. Quiero que lo sepan. Habéis nacido para tener éxito, no suerte en la vida. Sois exitosos, sois exitosas. Habéis nacido para brillar. Que no se os olvide ni que nadie os diga lo contrario. ¿Vale? Que nadie os diga lo contrario. Has nacido para brillar. ¿Vale? Os queremos mucho. Chao, chao. Que tengan buena noche, buen día y buena tarde.